Ain't nobody stop me. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Seguro? Sí. Si están con nosotros y compartiendo este tiempo de televisión, seguro que están bien. ¿Ya han visto ustedes el formato? Benalmádena Live. Bien puede ser tema social o bien puede ser tema cultural. Hoy cultura. Mucha y además muy profunda. Recordarán ustedes, sí, porque fue hace poco, que tuvimos a un invitado que era y lo es, farmacéutico y escritor. Bueno, pues no es que tengamos a otro farmacéutico, pero sí, lo que ocurre es que en este caso sí, porque las letras van un poco más unidas, ¿no? Hoy tenemos un señor que es abogado y poeta. Él dice que le pone empeño. Yo creo que después de lo que ha escrito ha quedado contrastado. Tenemos la suerte de poder hablar hoy, de tener aquí nuestro plató. Él le gusta, bueno, se llama Juan Manuel Casado Buendía, pero le gusta que le digan Juanma. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Juanma es un señor, es abogado. Yo decía lo de ser abogado y escribir libros, en este caso poesía, pues puede tener casi más por aquello que es una carrera de letras, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues algún latín hubo que estudiar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no, los farmacéuticos también, porque luego con las fórmulas, pero bueno, por aquello del contraste de ser de ciencias y letras, ¿no? Y en tu caso, ¿te puedo tutear? Sí, por favor. Muchísimas gracias. En tu caso, bueno, pues sois letras y letras. Juanma Casado Buendía es un señor que vive en Madrid, donde ejerce la profesión de abogado, está colegiado. Ahora hablaremos también un poco de cómo lo haces como abogado, ¿no? O cómo cuentas que te lo haces. Pero tiene la debilidad que millones y millones de personas, no solamente de España, sino de todo el mundo, pues que viene con bastante frecuencia a la Costa del Sol, bien Benalmádena, donde tiene amigos, bien Torremolinos, y en el caso es que parece ser que tus padres viven aquí en Torremolinos, ¿no? Sí, así es, están jubilados. Siempre desde pequeño hemos veraneado aquí en la Costa del Sol, en Torremolinos, hace 50 años, con lo cual es casi mi segunda casa, ¿no? Sí, que desde pequeñito ya venías de vacaciones aquí a la costa. Sí, así. Y bueno, normalmente los madrileños suelen ir más a la zona de Valencia, ¿no? Bueno, es que mis padres son andaluces. Ah, amigo mío, ¿de dónde son? Mi padre es de Córdoba y mi madre de Huelva. ¡Hombre! Y de jovencillos marcharon ya a Madrid, a la capital, se casaron, familia y demás, pero todos, claro, todos nuestras raíces. ¿Y qué se conocieron? ¿Aquí en Andalucía o en Madrid? Sí, aquí en Andalucía. Entonces eres madrileño de nacimiento, de sangre... Exactamente, casi de adopción, por así decirlo, efectivamente. Nacido allí, pero toda mi familia de raíces andaluzas. Entonces, bueno, ahora voy a ver, que no diga que la gente de Madrid no puede, claro que puede, hombre, por favor. Pero bueno, es que barro mucho por aquí, ¿no? Claro, ahora entiendo esa sensibilidad que usted como letrado, pues, optó por decimos en plan broma, ¿no? Juntar letras con mucho brillo, ¿no? Sí, esto viene un poco de familia, porque por la parte de mi madre, por los Buendía, ya los de Huelva, mi abuelo, bisabuelo, tío abuelo, eran todos gente de letras, con estudios de letra y sobre todo escritores y poetas. O sea, que ahí viene la vena artística que viene por los Buendía de hace varias generaciones. Y por parte del padre todos letrados, ¿no? Por parte de mi padre no. Porque he leído que generaciones y generaciones, sí, ¿no? Mi padre es abogado, pero mi abuelo paterno no era, mi abuelo materno sí lo era. Ajá. Entonces soy tercera generación, pero por las dos ramas de abogado. Ajá. Es decir, que ya estabas casi predestinado a estudiar Derecho. A la abogacía y a la poesía. No, pero lo de Derecho, es decir, ya cuando estabas ya en el bachiller, ya porque te empujaban, porque... No, yo creo que, no sé, siempre he tenido un concepto así muy agudo de la justicia, de lo que es de las cosas que más me irritan. Muy agudo de la justicia, sí, cuidado, ¿eh? Sí, lo que más me solivianta es cuando veo situaciones que considero injustas. Siempre ha ocurrido en el colegio eres el mediador, ¿no?
Más o menos, sí, más o menos. Y al final pues me he entregado al derecho, que es justo lo contrario, porque te das cuenta de que no puedes hacer nada, que el sistema es absolutamente injusto, entonces lo ves más patente y es aún más frustrante, pero bueno, hacemos lo que podemos. Tengo amigos que son jueces y lo has dicho y vienen a decir un poco lo que acabas de, ¿no? de decir, a la redundancia, ¿no? Mira, yo es que lo que tengo es que aplicar la ley, yo varita mágica, y en este caso vienes a decir un poco lo mismo. Juanma es un poeta y abogado, como les he dicho, madrileño, nacido, bueno, en el 70, es usted muy joven todavía, y su obra se caracteriza por una profunda introspección y una mirada personal sobre la vida, la muerte y la existencia. A ver, explícame. Dicho así suena muy serio, ¿eh? No es tan... Bueno, o quizás que yo le da un tono un poco, no sé, sepulcral, no lo sé. Pero hábleme, venga, desarróllame eso. Sí, es que... Yo voy a ir leyendo cosas tuyas. Perfecto. Y usted me la va desarrollando. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. El caso es conocer tus libros, quien tenga la oportunidad, ¿no? Ya van apareciendo algunas portadas, y bueno, y conocer al padre de la criatura, por supuesto. Es que la poesía siempre la he vivido como una, bueno, yo creo que como muchos poetas, ¿no? Una necesidad casi vital de expresión, ¿no? No buscaba un fin determinado, hacer algo de ningún tipo. Entonces me salen, sobre todo, la inspiración son vivencias personales. Y llegada a cierta edad, las vivencias giran, de los 30 a los 50, gira mucho en relación al final de la vida y al origen que tienes hijos. Entonces ando entre esos dos polos. Entonces mi poesía es muy existencial porque al final me conduce a esos sentimientos fuertes, ¿no? Ves que vas avanzando en la edad, te vas acercando al final, todavía me queda bastante, ya no tanto. No me asustes, hombre, Me soy un poco mayor que tú. Y los hijos van naciendo y creciendo, entonces te das esa doble perspectiva de comienzo y de final, ¿no? Entonces eso hace que sea una poesía quizás muy existencial, o trate esos temas tan profundos, pero de una forma muy directa, muy vivida, muy sincera. Te afecta también quizás la situación actual de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero al final, sobre todo son situaciones y vivencias que yo creo que son universales, que al final es la vida misma, la existencia como tal, es el paso del tiempo al margen de la coyuntura actual, ¿no? Que está reflejada en alguna poesía, ¿no? Situaciones más concretas o más sociales, etcétera, pero es más una vivencia interior más o menos común, que trasciende el momento social o actual. Es el momento... Es decir, común, que lo que te ocurre a ti le puede ocurrir, si puedes Exacto. empatizar con mucha gente, exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que mi primer libro, Una voz propia, es eso, es una voz mía personal, pero que puede ser propia de cualquiera que lo lea. Ahora iremos desarrollando los libros, pero claro, entre todos habrá algo en común, ¿no? Que es lo que estás hablando, pregunto. Sí, yo creo que sí, es un poco esa línea constante de volver a esos temas constantemente, ¿no? Del comienzo, del final de la vida, el amor, el desamor, pérdidas de amigos conocidos, el paso del tiempo, etcétera. Y esos 3 libros, que ahora hablaremos de ellos, bueno, Ibidem, ¿Ibidem qué quiere decir o dónde sale esa palabra? Bueno, sí, Ibidem igual quiere decir algo yo, pero mi incultura no me alcanza a definirla. Cuando se pone una cita en un texto y luego se vuelve a repetir esa cita, es Ibidem, es más de lo mismo. Ah, okay. Entonces es un término latín que viene a decir otra vez. Entonces, como es el segundo libro, es un poco más de lo mismo, por así decirlo. Ya. El primero fue con voz propia. Sí. Ajá. Sí. Y luego el 33. El tercero, 33. Cuando estabas estudiando Derecho, bueno, te viene desde muy pequeño. Tengo aquí recogido, con 6 años escribiste tu primer poema. Sí, la primera con 6 años. Yo era un pequeño monstruo de pequeño. Pero lo escribiste en casa y lo enseñaste o publicaste algo. No, en casa yo escribía poesía desde pequeño, empecé con 6 años alguna, y luego de adolescente y las guardaba. Y digo yo una cosa, Juanma, cuando hablábamos un poco de lo de la vida, la muerte y la existencia, ya atesoras una experiencia, ¿no? Unas vivencias que es lo que hace que te lances a expresarlos de esta manera mediante... ¿Pero con 6 años? Bueno, era un sentimiento, una poesía, son 4 versos, una tontería, ¿no? Pero bueno, un sentimiento... hay que le da por pintar paredes. Sí, efectivamente. Pero es lo que sí refleja esa poesía un poco, que luego le puse el nombre, ¿no? Pero la primera, melancolía, ¿no? Ese espíritu, ese tono melancólico, que yo creo que ya con 6 años empezaba un poco ya a ¿Y lo recuerdas o lo tienes guardado? O... Sí, además que recuerdo lo que sentí cuando escribí esa poesía, ese sentimiento que era hablando de la lluvia, pero me acuerdo estar mirando en el cristal de mi casa
y lo que me evocó y por eso lo escribí. Y hombre, y con 6 años ya saber escribir aceptablemente. Sí, bueno, es un versos muy sencillitos, obviamente, no tiene tampoco mayor dificultad, ¿no? Pero yo creo que sobre todo me llama la atención, por eso lo tengo puesto en el libro, ¿no? Que con esa edad tuviera ya ese sentimiento poético, por así decirlo, ¿no? Esa forma de ver la vida un poco diferente, que yo creo que es la visión poética. Y bueno, ¿en tu casa hubo sorpresa o ya te decía, o tu madre te animaba? O No, yo cómo creo fue que mis padres ya se olían la tostada de que este niño era un poco diferente, para bien y para mal. Y Porque sois más hermanos, ¿no? Sí, sí. Todos abogados. No, mi hermano mayor es médico y el pequeño bueno. es informático. Ya. Cubrimos todas las necesidades de una familia. Abogado, médico, informático, tenemos todos los problemas resueltos casi. Ahora sí, bueno, entramos un poquito. Bueno, veis viendo que vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Su primer poemario, Una voz propia, sí lo leo bien, publicado en 2019, es una recopilación de escritos a lo largo de su vida donde utiliza, como decías antes, transcurrir vital como herramienta para reflexionar sobre la impermanencia y la belleza de lo cotidiano. Explique, hámelo doméstico esto. Bueno, pues es una forma de ver la vida o de expresar el transcurso de la vida con esa doble visión del final y a la vez que eso, y disfrutando o apreciando el momento. Ese libro, bueno, cuando empezaste a escribir ese libro, ya tenías una formación, si habrías hecho algunos ensayos o algo, no, o nada, fue una nada, recopilación, o dijiste, voy a escribir un libro de poemas, voy a empezar y voy directamente, a ver, ¿cómo fue eso? No sé, pues, o que escribe una cosita en una servilleta, o escribe en un papel, lo guardo, luego otro escrito lo voy guardando. No, fue, me pongo y lo hago. ¿Cómo decidiste dar ese paso? Porque claro, tenías 6 años cuando hiciste el primer poema, y este libro, cuando lo empezaste a escribir, ¿tenías qué edad? 30 y... pues no, cerca de 40. Bueno, 40, 30, 40. Es decir, sí. que ya... Sí. Es que hubo un parón. Ya más de una caída en la vida hemos tenido, ¿verdad? A ver, dime, ¿tenías un parón? Ahí hubo un parón. Yo escribía pues de chaval. Con 16 años, luego pues con adolescente y joven, pues como todo, yo creo que casi todo el mundo ha hecho alguna poesía, porque es como se vive la vida, con pasión, el amor, todo su nuevo descubrimiento. Eso te voy a decir, en tu época de adolescente también quizás... Sí, ahí tengo muchos poemas, la mayoría espantosos, claro, obviamente, con la adolescencia pues es lo que tiene, ¿no? Y luego pues me empecé a trabajar y me tenía que dedicar con mucha intensidad a mi carrera, y ahí pues paré de escribir. Y retomé la escritura pues ya con 30 y pico, 40 años, un poco más sentado en la vida. Me volvió la vena, pues vitalmente me surgiría, igual vería porque esa luz. tendrías una estabilidad laboral, emocional, sí, tienes hijos, creo que tienes 2 hijos, ¿no? 2 hijos tu pequeños. mujer, que dijiste, pues ahora me puedo un poco regocijar conmigo mismo. Pero ¿no? tampoco fue consciente, fue natural. O sea, de repente como que volvió esa vena y me ponía a escribir sin pensarlo. Sin saber por qué. Sí. Y quizás tenía más cosas que contar. Como comentas tú, ya tienes una experiencia, una cierta perspectiva que te permite volver a los temas de siempre y temas nuevos con unos ojos diferentes. Y ahí es cuando volví a empezar otra vez a escribir. ¿Me pasas el libro? Sí. Una voz, bueno, lo estoy viendo también en pantalla, una voz propia. Tienes aquí una marca, ¿por qué? Para que leas un poema si quieres. Me han pedido que te pusiera a recitar y te ha dicho, no, por favor, no me obligues. Yo pido no, por favor, soy muy mal Porque recitador. viene acompañado de un amigo. Erizo, yo leo regular, ¿eh? Erizo hace un bizcocho. ¿Eso qué quiere decir? Es un cuento. Es el título de un cuento de mi hija. Mi hija dibuja un cuento. Erizo hace un bizcocho. Y el olor delicioso flota en el aire como una tormenta de verano y atrae bailando a zorro y a ardilla. En ese mundo imaginado de la más dulce infancia, palomar de ilusiones. Nosotros, o nuestros monstruos, aún no existen y los suyos nos dejan demasiado pronto. Explíqueme un poco. Venga, me tiene que traducir esto. Pues, yo lo leo, lo entiendo, pero venga, a ver. Pues esa edad maravillosa en la que todo es posible, todo es un sueño, y que aún no está envenenada por nuestras miserias, y sus pequeños monstruos, que son cierres maestros, nos dejan muy pronto. Enseguida pasa la infancia. La infancia es el limbo infinito, ese todo es posible cuando los padres son los dioses y sus primeras columnas del templo de Salomón.
¿Por qué del templo de Salomón? Pues es la imagen de las columnas salomónicas tan maravillosas, y ahí pues es el símil con las piernas de los padres. Los niños pequeños se acercan a los padres, pequeñitos reptando por el suelo, y se abrazan como si fueran las columnas que llevan al mismísimo cielo. Es como lo ve un niño, como lo ve un padre. Erizo, vuelves otra vez, Erizo hace un bizcocho y sobre las nubes de papel. Este poema dices que sale de un cuento de tu hija, ¿o lo he entendido mal? Un cuento que dibujaba mi hija, sí. Un cuento que dibujaba tu hija. Sí. A ver, ¿tu hija escribió algo en un papel? Mi hija también tiene un poco la vena esta, le encantaba de pequeña ¿Qué edad tiene? Bueno, ya me imagino. Dibujar, y escribe muy bien además. ¿Qué edad tiene ya tu hija? Si se 12 años. Wow, joder, Y escribe mejor que yo. Es maravillosa. Y de pequeña era muy, pues bueno, me gustaba muchísimo dibujar, imaginar historias y demás. Muchos niños también. Y hubo lo hacían. un dibujo que ella llamó Erizo hace un bizcocho. Estaba haciendo un cuento, sí. Sí, que el nombre es de ella. Y me inspiró, sí. El nombre de Erizo hace Sí, un sí, estaba dibujando un cuento que era eso, Erizo de un bizcocho. Ajá, ¿y cómo se dibuja un cuento? Pues bueno, son como una Dibujos especie como puede ser o cómic o todo a la vez, porque a veces dimensionan así, todo en una misma página, juntan todas las imágenes seguidas en el mismo espacio. Es la forma de dibujar. No escribir, porque no podía escribir, pero podía dibujar, imaginar la historia y ponerla en papel. Y el título, ¿por qué una voz propia? Porque, como comentaba antes, es una voz personal, es mi experiencia personal de la vida, pero que a la vez puede ser propia de cualquiera que lo lea. Esa es la idea. 48 años soñando, perdona, es que yo también las gafas las tengo ya regular, soñando en prosa, pensando en verso y estos poemas como testigos de la grieta. Lo que ocurre es que, claro, puede ocurrir algo y cada cual le da una interpretación, y si encima quieres hacer poesía, ya la interpretación se puede desparramar como tú quieras, sin miedo a que nadie te diga, oye, ¿dónde vas? No, perdona, es mi imaginación y es muy poesía. Sí. Porque cuando pregunto yo, que yo no soy un entendido en esto, ni mucho menos, ¿no? Leo un poco, como todo el mundo, mucha prensa, por mi trabajo, pero cuando escribes algo novelado sobre cierta información, pues llevas un cierto orden, ¿no? Y sobre algo, pues haces una interpretación como tú la ves desde tu atalaya, porque la historia, por eso a veces es muy subjetiva, ¿no? Depende de quién la haya escrito. Pero en esto de la poesía, ya el desparrame es total, ¿no? Sí. Háblame de ello. Yo creo que eso es lo bonito que tiene la poesía, efectivamente. La prosa de una novela pues transmite una idea, una historia maravillosa, pero es un proceso largo, que hay que explicar una idea, desarrollarla, lleva un tiempo. La poesía es mucho más directa, es mucho más impactante, es casi un puñetazo en el corazón. Te permite, cuando lees poesía, darte cuenta de que dos cosas, por un lado, descubrir una forma diferente de ver la vida, y al revés, ver que alguien siente lo que tú también sientes tú, y lo escribe. Es decir, que el primer objetivo cuando escribes algo es empatizar. Es decir, tengo esta historia, ¿quién se apunta a ella, no? O quién la vive, o quién vive y la ve como yo. Sí, en cierta forma es así, sí, así es. Eso no es fácil. No es fácil, y luego es un poco, cada cual interpreta como quiere, ¿no? Pero yo creo que es un poco la vocación. En general, cualquier forma artística busca eso, busca compartir, busca expresar lo que uno siente, pero que sea entendido. Si no se entiende, comparte. Comunicar, conectar. Si yo dibujo un cuadro, lo meto bajo una mesa, lo escondo, no he hecho arte. Si no es compartido, no tiene ningún sentido. Entonces, y cuando escribes, ¿te marcas ese reto? No, en absoluto. De hecho, mi forma de escribir es muy curiosa, porque no me dedico a esto a nivel profesional. Es muy complicado vivir de la literatura. Entonces, como igual que farmacéutico, tienes que tener otra profesión que te dé de comer. Sí, estás compaginando. En este caso, Maldonado, algún día lo podrías conocer, Rafael García Maldonado, señor de aquí, bueno, tío estupendo. Tiene 12 libros, dice, no, pero yo como de la farmacia. Y que contaba eso, que gracias a atender a la gente en el mostrador de ahí, a veces eso, la rebotica que lo decía él, ¿no? Le da para escribir, ¿no? En tu caso, son vivencias, porque claro, no me imagino yo que en un juzgado, en una audiencia provincial... No, son vivencias. Lo que sí que es verdad que el derecho, al menos sobre todo para mí, muy importante, lo que más me gustaba, las cosas que más me gustaba es que la herramienta de trabajo es el lenguaje.
con lo que trabaja un abogado, con el lenguaje, nuestra herramienta de trabajo, hay que conocerlo y manejarlo bien, y saber jugar, saber convencer, saber transmitir ideas, y eso es lo que más, de las cosas que más me gustan de mi carrera profesional como tal. Saber convencer. Saber explicar, convencer, entender, entonces el uso del lenguaje es fundamental, y de ahí a la poesía pues el paso es casi directo. Entonces, en ese sentido me siento muy realizado y creo que son ambas facetas de mi vida están muy equilibradas y muy compaginadas, tanto el derecho como la poesía. Sí, ¿ves? De la forma que lo interpretas, sí hay una analogía ahí, ¿verdad? Sobre todo es muy importante, Juanma, cuando llegáis al final, ¿no?, del juicio, ¿no?, y os ponéis de pie, ¿no?, bueno, se toca y tal, su señoría enfrente, ¿no?, y ese informe final, ¿no?, ahí donde de verdad tenéis que mostrar vuestra buena retórica, sí. y eso que acabas de decir, pero una capacidad de síntesis brillante. Sí. Para convencer pero a su ocurre al juez. igual hasta en una demanda o un contrato. Tú tienes que transmitir una idea, tapar algunas ideas, transmitir otras, y la demanda es un escrito, que es porque es muy... El alegato es un poco casi improvisado, pero una demanda hay que pensarla muy bien en contestación a la demanda. Y hay que ver qué argumentos pongo, cómo los ordeno, con lo cual el uso del lenguaje, insisto, es fundamental, es básico, lo es todo. Entonces, y la poesía no deja de ser lo mismo, es utilizar el lenguaje con otro fin diferente, pero es lo mismo, es una expresión de, quiero expresar esto, ¿cómo lo hago? Pues de esta manera. Así es como tú lo interpretas. Sí, claro, por supuesto. Es claro. curioso, ¿no? Por eso, no, está bien, es bonito lo que acaba de decir. Y claro, y cuando decías comunicar, convencer, explicar, llegar, empatizar, es marketing. Sí. Es marketing. Al final, por eso yo digo que todos somos compradores y todos somos vendedores, ¿no? Nuestra vida es puro marketing, estás todo el día comentando comprar afectos, convencimientos, a eso nos dedicamos, eso es la vida social, de otra forma. A ver, lo que decía con este libro, ¿no?, de voz propia fue tu forma de... Cuando escribiste, de empezar, ¿no? Y además tiene un número de páginas, sí, que hay... ¿Es un libro fácil, de lectura fácil? Sí, eso es una característica de mi poesía. Nunca me ha gustado la poesía compleja, rebuscada o artificiosa, buscando así impactar. Es poesía, versos cortos, muy directos, intento que tengan... Lenguaje sencillo. Sencillo, no tienen rima, pero sí tienen ritmo, que es muy importante. Que yo creo que eso es fundamental en la poesía. En las noticias. Si al final no tiene ritmo métrico, tonal, no deja de ser prosa pegando al enter. La poesía no es escribir y de vez en cuando dando al enter para hacer espacios diferentes. Qué bueno. Es algo más que eso. Eso está muy bien, oye, eso te lo compro, eso me ha gustado muy mucho. Casado Buendía proviene de una familia, vemos un poco, pero bueno, a mí me gusta insistir un poco más en ello. Por eso te digo que voy a ir y voy a venir, ¿no? Perfecto. Es una familia con una fuerte tradición en el mundo del derecho, como ya explicaste, de las letras, ¿no? Ya decías tus abuelos. Andaluces, Córdoba, una mezcla buena, ¿eh? Bueno, todas las mezclas son buenas. Lo que ha influido en el desarrollo como escritor, sí, y de temprana edad, mostraste interés por la poesía, y bueno, a los 6 años. Y un poco lo que dices, ¿no? Es, en este caso, te pasa que este que estoy leyendo se refiere a Ibiden, ¿no?, que ahora después hablaremos un poco más tarde. Refleja una combinación de sensibilidad artística y profundidad filosófica, convirtiéndole en una voz destacada dentro de la poesía contemporánea español. En Madrid, aquí en Andalucía no has hecho nada a nivel de conferencias, de participar en foros, de... No hicimos... publiqué el tercer libro con Elbo Editorial, que es una editorial malagueña magnífica, dirigida por Antonio Pereira, poeta y persona fantástica. Hicimos una presentación aquí en Madrid, en el Espacio Cultural del Corte Inglés, pero no he hecho ninguna conferencia ni ciclo. En general me prodigo bastante poco a nivel, tanto en redes sociales como a nivel social. Eso es, porque cuando he ido a buscar información sobre ti... No estoy. Y encima les tengo que contar una cosa, tengan ustedes mucho cuidado, porque a veces los correos fallan. Me mandaste una información, pero bueno, no importa, no importa, al final se resuelve. Y bueno, me llegó el correo y digo, pues siempre tú sabes que hoy en día esto a través de internet, la verdad es que con ciertas herramientas, si sabes utilizarla como todo, ¿no? Pues bueno, por lo menos para una conversación sí queda, y la verdad es que tiene muy poca presencia. Hay una entrevista que te hicieron con relación al segundo trabajo, Ibiden, hay una entrevista por ahí de una editorial, pero bueno, es una entrevista sencilla y tal, y digo, pues
quizás por aquí me puedo hablar. Pero ¿por qué huyes de las redes sociales? No. ¿No huyes o es que no te... Sí, no, a ver, ¿qué ocurre? Sí huyo porque no me gusta, de siempre, no me ha gustado nunca el objetivo que tienen, que vi que era un objetivo mercantilista y manipulador tremendo. Ya desde el comienzo digo, no me convence esto, no me llena, no me aporta nada. ¿Entiendes que las redes sociales tienen... Lo de mercantilismo lo entiendo porque al fin y al cabo todos compramos y vendemos. Pero lo de manipulador... Sí, también... ¿Cómo concibes la manipulación? ¿Por aquel que se deja manipular? ¿Por aquel que no está preparado? Ya da igual que te dejes o no, lo van a ¿Sí? hacer, lo van a intentar, lo van a hacer de formas muy sutiles y lo acaban Pero llegando. eso como letrado que eres sabrás que esa batalla es continua, no solamente en las redes, sino en cualquier faceta de la vida. En los medios, con todo, exactamente. Y en tu trabajo, claro, exactamente. El que pestañea pierde. Pero aquí era como algo muy directo, muy zafio. Se veía incluso con chavales pequeños cómo lo estaban manejando, la gente enganchada. Y yo recuerdo siempre, cuando yo iba a trabajar de toda la vida, iba a trabajar pues, en Madrid, en metro, autobús, iba leyendo, siempre en autobús. Y la gente a veces leía, ya nadie lee, está todo el mundo con pantallas. Y ese cambio dije yo, eso es horroroso. Porque además ves que las pantallas, cuando te fijas, están jugando, no están leyendo, no están jugando, perdiendo el tiempo, con TikTok, etcétera. Que es muy respetable y también tiene un uso muy bueno, también es cierto, no lo hay que demonizar. Pero el uso mayoritario es demencial, es una pérdida de tiempo. Y digo, yo no quiero estar en ese mundo, no me interesa. Prefiero que pierdas, que no te conozcan, ciertamente, pero no quiero ser una baza más para marear a nadie. Entonces, quien quiera mi obra, pues es leerla y es lo que hay que hacer. No da igual lo que yo diga. Sí, pero ¿y cómo? Hombre, yo tengo la suerte, a través de un amigo, ya es amigo, un gran músico que tenemos aquí en Almádena, Josué, que a través de te he podido conocer, pero si no, ¿cómo conocemos estos trabajos? Si no estás en red y estás en ningún sitio. Sí, cierto, pero yo tampoco tengo tiempo y capacidad de estar subiendo todos los días, vale, lo del tiempo, vale, etcétera. Pero antes has dicho otra cosa que a mí eso sí me... A ver, no es que me ponga alarma, pero merece una para detenernos a hablar. Porque claro, a ver... Claro, no vives de esto. Así que te da igual lo que vendas o dejes de vender. Entonces, cuando escribes un libro, me imagino que harás una presentación, ¿no? Sí. Y a esa presentación, pues, invitas a tus amigos. Sí, amigos conocidos y alguna gente que... muchos? Suficientes. No, digo, ¿para una primera edición sí o para cuántas? Sí, para una primera edición y sobras. Tengo ya muy mareados con esto. Sí, que lo escribes porque algo que te... Sí. Y quizás el día de mañana, una vez que te deje el derecho, a lo mejor... La poesía es muy personal, entonces, y se escribe muchísima poesía, y tiene que gustarte. Yo da un poco, cuando se lee poesía, de entrada un poco como de vergüenza ajena. Pero lo hablas como si fuera una especie de coto privado, esto de la poesía. No, es que yo creo, a mí personalmente me causa una sensación un poco agridulce. Me gusta mucho, pero también la poesía, la gente en general cuando escribe poesía está desnudando su alma. Y ver a la gente desnuda da un poco de pudor. Claro. Porque yo no conozco a este señor, no quiere verle desnudo su alma. Entonces, tiene ese punto de decir un poco de qué pasa con esto. Luego, a tu vez de entras, es preciosa y maravillosa y hay mucha poesía fabulosa. Pero de entrada es un acto que no es voy a ver esta novela de qué va. Es un señor que me va a enseñar su corazón. Ostras. Entonces también hay algo de timidez ahí, ¿no? También de timidez, de y prudencia, un poco de respeto, timidez, prudencia. De no querer imponer a alguien que te vea. Dice, este soy yo. Pues la gente dice, está aquí, si quieres verlo, no puedes imponerlo. Yo creo que es un poco agresivo si pretendes que la gente te lea porque hay que leerte, cuando es poesía. Hay que dar un respeto al lector. Programas como este, ¿cuánto has hecho? Pues... un par de ellos quizás. Este es el primero, ¿no? Ah, no me digas. Sí. Bien. Bueno, ya saben ustedes que hay que empezar por lo alto. Entonces yo he venido aquí a... A ver, gracias. No. A ver, tenemos nuestra cuota de patria importante aquí en la Costa del Sol, claro que sí. Pero vamos, no somos sencillos, muy humildes y muy trabajadores. No. Pero sí tenemos una audiencia importante. Pero es decir que tampoco, entonces te tuvo que convencer para que vienes al programa, ¿no? Sí, un poco sí, porque yo soy un poco reacio a moverlo a cualquier nivel, ¿no? Me da un poco, digo, bueno, está ahí la obra, quien quiera que la lea, quien no, pues nada, ¿no? Entonces no soy muy dado a moverlo a ningún tipo de con entrevistas, ni hacer ningún tipo de acto, no estoy en el circuito literario, que hay gente que está, que va, también es un poco un circuito que la gente va... yo creo que los mayores compradores de poesía son poetas, precisamente. Ah, sí. Sí, y al final es un poco un círculo literario, cultural, que al final que están casi siempre las mismas caras, ¿no? Tú vas a presentaciones, ellos van a las tuyas, y haces conferencias, ciclos, es un poco lo mismo. Y yo no estoy en ese ciclo, en ese mundo literario, por así decirlo. Es decir, que escribes,
presentas y hasta luego. Ujú. Y bueno, y así ha sido 3 veces y el último ha sido una colaboración, bueno, habéis hecho entre 2. Nos vamos a ir a publicidad. ¿Le parece a usted? Perfecto. Juanma Casado, buen día. Abogado y escritor. O poeta. 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 Bueno, ahora volvemos, no se vaya. Vamos a seguir hablando con este abogado madrileño que tiene esa debilidad, que viene a la Costa del Sol a pasar los buenos momentos de su vida. Ain't nobody stop me. Volvemos, continuamos. Ya han visto ustedes Benalmádena Live, el programa dedicado bien a temas sociales, ¿no? Y no solamente de Benalmádena, sino de toda la Costa del Sol. Y también temas culturales, y no solamente Benalmádena, sino de toda la Costa del Sol. Y hoy, si se acaba usted de incorporar, pues tenemos la suerte de estar conociendo y presentándoselo a ustedes y compartiendo con ustedes, pues, señor, abogado, y ha dicho que escritor no, que poeta. Él se llama Juan Manuel Casado Buendía, pero le gusta que le llamen Juanma. Juanma. Eso es muy andaluz, ¿eh? Sí. Hombre. Sí, un poco Eso así. de comernos las letras, ¿eh? Sí. Eso de, claro. Padre cordobés y madre onubense. ¿Sabe usted que lo que es en la costa, cordobeses hay unos poquitos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Fuengirola, por ejemplo, la llaman la Córdoba chica, ¿no? Sí. La verdad es que es bueno, somos andaluces, pero el malagueño es sí, lo llevo bien con todos, por supuesto, ¿no? Pero con Córdoba, yo entiendo que hay una, no sé, hay una afinidad especial, ¿no? Será también quizás porque la zona norte de Málaga, que es una vez que pasa Antequera. Va usted a Madrid alguna vez en coche Sí, también, sí, ¿no? sí, sí, sí. Con esto del AVE ya, de Peñaperro ya, alguien que le dice Peñaperro y dice, ¿eso dónde está? ¿Qué es? No, es que yo ya a Madrid no voy ni vengo en coche, ya desde que está el AVE, que le quiero decir que en la zona norte, desde que pasas Antequera hasta que ya te entras en Córdoba, una vez que entras en Antequera ya ves que el acento ya se vuelve con un poquito cordobés, no mucho, ¿no? Y conforme vas avanzando en la provincia, en la zona norte de Málaga, ya entras en, bueno, pues no sé, en Archidona, Cova San Marcos, ya es que estamos muy, no sé, muy con los cordobeses. Lo que le quiero decir que no está usted en el sitio equivocado, ¿no? Por aquello del hermanamiento entre cordobeses y malagueños. Córdoba es en verano es una olla a presión de calor, con lo cual yo creo que la salida al mar inmediata es Málaga, Sí, salida claro. natural. Entonces, yo creo que la conexión es directa, por un problema de supervivencia. Hay que salir de ese caldo tremendo de calor y lo más cercano es Málaga, con lo cual yo creo que siempre recordaba a mi familia y mucha gente fin de semana bajar de Córdoba a Málaga, que es lo más cercano. En el caso de Fuengirola, y la entrevista se la estoy haciendo yo a usted, ¿eh? Te digo porque vamos a hablar contigo. Muchos fuengiroleños, gente de Fuengirola, que son fuengiroleños de toda la vida, tiras de un hilito y sus orígenes son cordobeses, porque en los años 40, 50, muchas familias de Córdoba pues iban a pasar largas temporadas a Fuengirola, ¿no? Iban y venían hasta que ya decidieron, pues ya no volvemos, ¿no? Tenían sus cositas en sus rentas y tal en Córdoba y ya se quedaron ahí, ¿no? En Fuengirola, y a partir de ahí, bueno, muchas familias, ya te digo, no tiras del hilo, que son fuengiroleños de toda la vida, ¿no? Y tienen ascendencia cordobesa, ¿no? Le decía, esto de hablar de Córdoba, el hermanamiento con, bueno, esta cercanía con Málaga, ¿no? Esta afinidad. ¿Vas mucho a Córdoba? Lamentablemente no. ¿Tienes familia todavía allí? Sí, ¿Te quedas? sí, ¿Vas? pero al final, sobre todo por tema de trabajo, perdí mucho el contacto con mi familia cordobesa. Íbamos mucho de pequeños, cuando vivían mis abuelos, y ya pues con el fallecimiento de los abuelos y complicación de la Aquello vida, se paró. hijos, vas dejándolo y al final llega un momento que hace años que no voy por allí, lamentablemente. Sí. Te preguntaba esto, Juanma, porque hombre, ya uno ha hecho unas pocas entrevistas de cantidad de escritores o de personas o poetas, como prefieras, ¿no?
por ejemplo, de Madrid o de cualquier parte de España, una vez que vienen a Andalucía, Córdoba, Málaga, Sevilla, bueno, cualquier, ¿no? Yo me voy a tirar un poco para esta zona, pues incluso vuelven a escribir y dicen que con la luz, con el aire, con el olor, con todo lo que da esta tierra, que cambia un poco la interpretación del trabajo que hacían con relación, bueno, de hecho, nuestro amigo músico, ¿no? Josué, ¿no? Alguna vez me ha dicho eso, ¿no? Que aquí, bueno, pues la luz esta le... En tu caso, ¿alguna vez has intentado o te has propuesto o has pensado cómo podría ser escribir un libro de poemas desde esta atalaya? No lo sé. Nada Pues por preguntarte eso, Juanma. Sí, no, ahí es una tierra especial, sin duda, tiene una fuerza especial. No solo por el clima y por la luz, sino que hay algo que es diferente en Andalucía en general. Yo creo que eso lo veo así. Esas vivencias, esos momentos que tienes ahí para... Yo tengo mucha ¿cómo te relación también con esta luz? Con amigos, con Cataluña, con Asturias, con Galicia, un poco los extremos diferentes del país. Cada cual es maravilloso, pero la diferencia es importante con Andalucía en ese sentido. Hay una fuerza que no está en otros sitios. Y no sé qué será, si igual también es un cruce de pueblos histórico muy peculiar el andaluz, y la mezcla esa cultural de clima, etcétera, hace que sea un sitio diferente, sin duda. Sí, hay una fuerza que es especial. Quizás en el futuro algún trabajo se gendre aquí. Yo no creo que tanto que sea que me inspire ese momento, sino que yo creo que es que lo llevo en la sangre, de alguna forma. Ah, amigo mío. Yo creo que al revés, que es que me he llevado a Andalucía a Madrid. Ah, yo creo que esa es la clave de esto. Cuando mis padres fueron a Madrid, todo ese bagaje cultural, y luego llevo veraneando aquí en la costa por 50 años, viendo a mi familia 50 años, con lo cual para mí bajar a Andalucía y vivirla es un constante. Entonces yo creo que es al revés, que yo me he llevado esa inspiración, esa fuerza, la llevo en mí. O sea, es una pequeña Andalucía dentro de Madrid. Entonces lo que me inspira no es tanto estar aquí ahora, por ejemplo, sino que yo creo que este ahora me lo llevo yo a Madrid. Y es lo que me da, es uno de los motivos quizás de inspiración y de fuerza, ¿no? Esa visión del mundo que al final la da la luz que tiene Andalucía, que te da la forma de ver el mundo diferente. Es también lo mismo que antes, la visión poética, ¿no? Es un poco lo mismo. Aquí es más físico, pero al final trasladado a las emociones es lo mismo, ¿no? Es una forma de ver el mundo diferente. Aquí lo ves con una luz diferente, y cuando escribo poesía veo el mundo con una luz poética diferente. Porque habrá poetas en Andalucía, ¿no? Uf, sí. Y mentes lúcidas, ¿eh? Sí, sí. Y cordobeses también, ¿eh? Córdoba, si tiramos para atrás, hacemos un flashback, fue la capital del mundo, ¿eh? Esa confluencia de culturas, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Sí. Y todo esto cuando estás en Madrid como abogado, como escritor o como poeta, me da igual. No sé, ¿en algún momento te puede provocar otra criatura, crees? No lo sabes. Claro, es que Madrid es una ciudad en la que nadie es de Madrid, todo el mundo es de fuera. Entonces es la maravilla que tiene. Entonces, y se vive como algo normal, es parte de nuestra forma de ser. Entonces es natural que la gente traiga una mochila a cuestas, familiar, etcétera, con todo lo que eso implica, tanto a nivel familiar como cultural. Y yo esa mochila andaluza yo creo que la siento muy pegada a mí, esa forma de ver el mundo, que es un poco mi escritura. Yo no soy consciente, pero a veces un poco se nota la inspiración de Lorca o de Machado, ¿no? Esa escritura directa, sencilla, o de Juan Ramón Jiménez. Yo me he dado cuenta después, digo, de una forma natural, probablemente mis mayores referentes sean precisamente referentes andaluces, sin ser consciente de ellos ni buscarlo. Sí, es como algo que tienes, un gen que tienes dentro de tu cuerpo y que lo estás desarrollando inconscientemente. Es como que es una forma de expresarse poética de la tierra. Creo que los poetas andaluces son diferentes de otras zonas de España. Y yo lo que veo, lo que he sacado para mí como nexo común, es esa sencillez en el lenguaje, ese lenguaje directo y sencillo y potente. Entonces, al final, es un poco una réplica o un eco de ese origen andaluz poético. Pues hablando de ese eco, ahí sí que me viene la palabra, no conocía yo esta palabra, Ibiden, ¿no? Ese eco, que es, como decían, más de lo mismo, ¿no? Este libro, Ibiden, no conocía yo la palabra, lo publicaste en el año 2021, es decir, sí, todavía un bebé. Bueno, según he podido leer, ¿no? Este libro reúne 50 poemas escritos a sus 50 años. Y en esta obra el autor, bueno, aborda temas como la amistad,
es un poco parecido a lo otro, ¿no? Es claro, más de lo mismo, lo decías antes. La pérdida y la introspección con un estilo sencillo, honesto, que busca la complicidad con el lector. Cuéntame. Bueno, y gústate, es un libro escrito en el 21, fue poco después de la pandemia, esta nefasta pandemia que tuvimos y el confinamiento. Eso marcó, ¿eh? Sí. ¿Te marcó a ti también? Pero no, es lo que digo en el libro, que ninguno de esos poemas se escribió en el confinamiento, porque yo creo que en el confinamiento fue un momento en el que mucha gente se dedicó, pues tenía tiempo libre, se dedicaba a hacer tartas, repostería o a escribir o a tocar la guitarra, que está muy bien, ¿no? Y no quería que pareciera un poco, es muy respetable, que fuera un producto de, pues, estoy en casa, no sé qué hacer, o tengo tiempo, quiero aprovechar. No era eso, es un libro que no tiene nada que ver, porque es por aquella época, pero nada que ver con eso. Son poesías anteriores y posteriores, elaboradas pues igual que el resto, es una cierta meditación o espera o pausa personal, nada que ver con ese confinamiento. Y sigo en la línea del poemario anterior, un poco los mismos temas, avanzando, es otro paso más, con otra perspectiva quizás también temporal de edad, sobre eso, la amistad, la pérdida, la vida, los niños, etc. Pero tú cuando lees, y además son menos números de páginas, son menos, más finito el libro, menos páginas, ¿es así porque se agotó o porque entendías que era suficiente? No, porque quería que fuera breve, es lo que tenía entonces escrito y me gusta. De hecho, una voz propia son casi 3 textos, porque son 3 momentos diferentes, son como 3 libros unidos con un prólogo magnífico de Elia Galán, un gran poeta. Y es más grueso porque realmente son como 3 poemarios en uno. Pero realmente yo creo que el tamaño es un poco el que tengo en Ibiden o de 3, que son como entre 50 y 100 hojas. Porque claro, cuando estás con el libro con una voz propia, puede ser un poco casualidad. Y si es tu primer trabajo, vas un poco explorando, ¿no? También, sí. Pero ya Ibiden, ya no, ya sabe dónde estás. Exacto, así es. Es decir, que cuando empezaste a escribirlo, ya sabía que lo querías hacer, ya dijiste, esto va a ser algo breve. Sí, tenía esa idea ya en mente, es decir, era un texto, ¿Me pasas el libro, un poemario por favor? breve, sí. Me estaba hablando que querías que fuese breve, ¿por qué? ¿Por qué breve? Porque es como es mi poesía, es una poesía sencilla y de lectura rápida, por así decirlo, ¿no? Son poemas que son pequeños, versos pequeños, no quería que fuera un texto extenso, que fuera al final cargante o pesado o difícil. Entonces me gusta que la brevedad era un factor importante. Dices, ¿por qué la poesía es solo...? Bueno, no lo preguntas. Porque la poesía es solo el silencio que deja en las manos su lectura. Cuéntame. Yo creo que esto es lo que le comentaba antes, ¿no? Lo bonito de la poesía es la sensación que te provoca, ¿no? Entonces la poesía realmente es, lo que, como digo en esos versos, ¿no? Una vez que lees un poema y cierras el texto y te quedan las manos vacías, ese momento es el momento poético. Esa sensación es lo que tiene que transmitir la poesía. Cuando terminas, cómo te deja el corazón, la mente, el alma. Y volvemos a lo mismo, que lo que provoca en ti esperas que te lo provoque a quien caiga este libro, claro, en manos de quien caiga este libro. Claro, eso es lo interesante de la poesía, que alguien se puede sentir identificado y decir, qué bello, qué bueno que alguien siente esto y lo expresa de una forma que me gustaría mismo poder expresarlo así. Decías que te le gusta un lenguaje sencillo, fácil, no rebuscas palabras, ¿no? O, a ver, pasa que eso te viene solo, ¿no? Eso yo, a ver, yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? Entonces, yo estoy cada día que enciendan ustedes la tele y estoy delante de ustedes, estoy dispuesto a aprender, ¿eh? Y sobre todo con personas tan eruditas que pasan por este plató. Pero yo entiendo que esto es un poco, Juanma, cuando estás aprendiendo inglés, al principio dice, a ver, esta palabra significa esto, entonces vas hablando y vas pensando qué es lo que significa. Llega un momento que ya tienes un control tal, así que ya manejas bien y ya automáticamente piensas en inglés. No tienes que decir, no, ya automáticamente te viene. Entonces, cuando vas a escribir, no tienes en cuenta si es una palabra rebuscada o no, es la que te sale, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, depende. Mi poesía es bastante sencilla, directa, la forma de escribir, pero no toda la poesía es así. Por eso te lo preguntaba. Coger la poesía de grandes genios, nada que ver conmigo, obviamente, pues tipo Góngora o Poeta en Nueva York de Lorca, es poesía muy elaborada, muy trabajada, muy pensada. No es lo primero que se me ocurre, al revés, le dan muchas vueltas para llegar a ese texto. Mi forma, no sé, mi forma es más directa, porque digo que es como un poco
abrir el pecho y dejar que salga ese corriente. Entonces Vale. sale de una forma más natural, más directa y más sencilla, por decirlo de alguna La manera. pregunta que acertado hubiera sido, bueno, de hecho te la puedo hacer, pues no pasa nada, ¿cuál es el proceso de escritura de Juanma Casado Buendía? Pues es un momento que tengo que buscar el momento de inspiración, o sea, no puedo forzarlo, no puedo ponerme a escribir y decir, tengo una idea, tengo que esperar que me llegue una imagen y curiosamente cuando me pongo a escribir me salen los poesías casi de corrido, o sea, o no hago nada, soy incapaz y puedo estar con un verso dándole 40 vueltas y no hay nada que hacer, o me sale el poema entero más o menos. Luego hay que trabajarlo, hay que corregirlo, pero es el momento de inspiración cuando me surge, sé aprovecharlo bien, pues eso también es una poesía breve y directa, si no, no podría hacer esto, y me surge el poema entero prácticamente. Luego hay que darle forma a veces, cambiar cosas, pero es un momento de inspiración muy directo. ¿Te gusta hacerlo a mano o a ordenador? Lo hago a ordenador, sí, porque facilita mucho el borrar. Estoy acostumbrado a escribir por mi trabajo, para mí es una forma casi más natural. De hecho, mi escritura manual, pues me pasa un poco como el que ocurrió a Rajoy, ¿no? Que no lees ni sus notas, dice, esta es mi letra. Digo, no, a mí me ocurre igual, yo no leo ni mi letra, porque escribo muy rápido de tomar apuntes y mi forma de escribir ahora es demencial. ¿Te pasaba en la facultad eso, no? Que Sí, tomabas apuntes ya y empezaba como ahí. pasaron un par de horas ya... Sí, eso. Entonces, al final, sé de qué va, me suena de algo a mí claro, eso. y el ordenador estoy acostumbrado, es mucho más fácil y también para trabajar, para cambiar y corregir es más sencillo. No tienes que andar borrando, tachando, entonces puedes mover versos, palabras y te queda mucho más limpio, más fácil. En este libro, a ver, estamos un poco leyendo y releyendo porque al final ya con la 20 minutos de entrevista ya sabemos, ¿no? A ver, es el concepto, la idea, la forma y manera de Juanma Casado Buendía, ¿no? Pero por eso es una obra, porque nos gusta recrearnos y bueno, y disfrutarlo, ¿no? Y dices, a ver, tengo que cambiar las gafas, ¿eh? Estos versos del autor son un fiel reflejo del sentimiento que transmite cada uno de los poemas que compone esta obra. Un sentimiento que nace con el susurro de la meditación interna, un silencio que surge de la reflexión. Oye, se da el caso, bueno, sigo, voy a leerlo porque es que me vienen las ideas y me paro, ¿sabes? Muy bien. Sí, esto de ser espontáneo tiene sus peligros. Y Biden recoge 50 poemas, ya lo hemos dicho antes, escritos del autor a sus 50 años y nos invita a sumergirnos en sus miradas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la amistad, sobre los que están y sobre los que ya partieron. La sencillez y la honestidad con la que teje su estilo, alejados de figuras fáciles o cargantes, consiguen su complejidad entre escritor y lector que pocos, muy pocos logran crear. Pues la verdad es que sí. ¿Cuántos libros de estos han salido de tus manos? A ver, tu editorial te dice, pues hemos vendido tanto o hemos tenido que imprimir tanto, no sé cómo se hace, me imagino que será una Pocos, la verdad es que especial. muy pocos, porque ¿sí? No me prodigo de ninguna forma a nivel cultural ni en redes, con lo cual tiene poco alcance, sí. Y al final es amigos y conocidos. ¿Y a los buenos clientes del despacho? No, los clientes del despacho normalmente no están por leer poesía, vienen con un problemón tremendo y hay que resolverlo y lo que quieren es más psicología que poesía. Pero sí me ha ocurrido con gente amigos conocidos o conocidos, que han cogido algunos de mis libros y se tienen como referente y les ha llegado muchísimo, que me ha impactado un poco. Digo, bueno, mi poesía pues será mejor o peor, pero digo, tampoco, yo creo que hay muchísima poesía muy buena y esto es uno más, no sé si a qué nivel tiene, pero hay gente que le encanta y no que le haya impactado, pero que le llega muchísimo. Entonces me llama la atención que eso no es una cosa que diga un amigo que te lo puede decir, sino gente que realmente... ¿Y a ti te ha sorprendido? Sí, porque no pensaba que era, no es que fuera, no buena, sino que tuviese tanta alcance, tanta potencia, tanta intensidad, que llegase tan hondo. Yo escribo sin pensar en nada de esto y insisto, soy muy respetuoso con el lector, cada cual que lea y quiera lo que quiera, pero que le conmueva, como me puede conmover a mí, poesía fantástica, pues no... Es un honor, un privilegio llegar a ese nivel. Oye, puede ser, Juanma, el caso... A ver, eso lo tengo que decir como cogerlo con pinzas, ¿eh? Yo sé que el abogado tiene el código deontológico y lo nuestro pasa igual. Pero quizás como abogado seas el poli malo y como poeta seas el poli bueno. Pues... Porque, oye, habrá veces que tendrás que defender y hincar el diente y no puedes mirar. Sí. Y el que pestañea sabes que pierde. Sí, efectivamente. No sé si la pregunta no la he hecho con mala idea, palabra. No, pero sí comprometida. Sí, pero son dos caras de la misma moneda, ¿no? Una es
la cara más emocional, más vital, y la otra la más técnica, científica o práctica, ¿no? Pero al final muchas veces los temas que se debatan son diferentes. No es igual de hablar con la vida y la muerte que de un arrendamiento urbano, obviamente, ¿no? Pero al final es enfrentarte a problemas de la vida. Los abogados lo que Y hacemos este es tu lado resolver más problemas. amable, ¿no? Y este son Tu lado los- reflexionado, tranquilo, pausado. Sí, más que relax y pausado, que lo es, porque también cuando trabajas hay textos, un contrato hay que pensarlo y estar relajado y pausado y pensarlo bien. Es la otra cara de la moneda. Estás viendo enfrentarte a problemas de la vida, como abogado son problemas técnicos, tributarios, etcétera, y en la poesía son problemas que es envejecer, que es la vida, que es la amistad, que es el Alzheimer, por ejemplo. Entonces es otros problemas de la vida y otra forma de enfocarlos. ¿Eres creyente? Sí, Y eso tiene que ver en tu... sí. Soy creyente un poco peculiar, ¿no? Yo creo que como Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los de la los iglesia se creyentes- enfadan. No, no. Eso de que crees Dios a tu manera, no. Aquí es lo que hay, pero bueno, luego... Luego cada todo cual eso hace es- su versión. Cada un poco, cual ¿no? cree en Dios a su manera y como cree que puede, ¿no? Aunque Exacto. ya sabes que los de la iglesia son muy... Pero bueno, pero vamos, quiero decir que... A ver, yo no sé si la pregunta ha procedido o no, pero cuando escribes poesía, teniendo en cuenta tu experiencia, tus vivencias, todo eso que relatas, ¿no? De los que están, de los que ya partieron, la amistad, la muerte, la vida, pues claro, si eres creyente, que quieras que no, tienes un patrón, ¿no? Ujú. Algo tiene que tener, por eso lo pregunto. Claro, es que decía que soy creyente un poco peculiar, porque al final cuando hablo de la vida, la muerte, no lo hago enfocado de que luego hay otro más allá, etc. No lo pienso, no lo plasmo ni lo siento así. Y como aparte que yo creo que eso, el ser o no creyente da exactamente igual, porque estamos aquí y hay que vivir la vida. No cambia nada, para mí no cambia nada. Te podrá dar esperanza, pero la vida como tal, lo que tienes que hacer aquí va a ser lo mismo, seas o no seas creyente. Vas a hacer lo correcto, vas a disfrutar el momento, etcétera. Con lo cual, el que creas o no en Dios no cambia nada. Y eso es lo que tengo en mi poesía. Hablo de esa parte de la vida, con lo cual el creyente no te libera ni te pone ninguna carga, porque es a otro nivel. Aquí es, al final, el vivir el momento, el carpe diem, tienes que hacerlo, creas o no creas en Dios. Con lo cual, y yo creo que esa es la clave de mi poesía. Y el transcurso del tiempo, lo mismo. Al final, esto va a acabar en la muerte. Creas o no quieras en Dios. Otra cosa que pienses que luego hay otra vida o no, o la que sea, ¿no? Pero al final es el que es. Con lo cual yo hablo de cómo llegar a ese final, de cómo llegar de cómo partir del comienzo de los hijos. Entonces, el ser creyente o no, en este caso, no aporta ni quita. El siguiente trabajo, ¿me pasas el libro, por Sí. favor? Porque me dice que me quedan 9 minutos. Esto va muy rápido, esto Perfecto. no es normal. Bueno, lo llamas 33. Ujú. Y esto es en colaboración, como decía, lo contaste al principio, con Daniel Mouskak. Sí, ¿Lo digo bien? sí. Moscugat. Moscugat, sí. Ese señor me decías que era... Y Antonio Pereira son los editores de esta casa magnífica, que es y que malagueña. dice que es malagueña. Sí. ¿Y por qué de Málaga? Pues bueno... ¿Porque era más barato? Al final, no. No, al final me metes una licencia, por favor. Por algún lado me tiene que salir. Al final lo de- la conexión con Málaga, digo amiga, es constante, también por Josué Bonín, el compositor, está aquí afincado Que es por en el que la está Málaga. aquí. Exactamente. Bueno, ya estás aquí por peso propio, pero... Exactamente. Yo Y soy al final, me pues, insistió mucho, ¿eh? Yo digo, oye, ¿tú eres representante de este hombre o qué? No, tú lo tienes que conocerlo, que escribe muy bien, que tal, que... es un Venga, honor amigo que me vamos a tiene en conocerlo. alta estima y también mi poesía, él sabrá por qué, respeto su criterio. A poco pero que te descuides de cualquier poesía te hace un tema, ¿eh? Sí, me ha acompañado en alguna presentación al piano. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oye, pues tiene que estar muy bonito. Y es precioso, sí, es un genio. Entonces, Sí. para él es algo sencillo, cuando lo escuchas dices, esto es imposible, ¿cómo que puede ser improvisado? Y lo improvisa, es porque es capaz de captar, De captar, claro, la tiene idea esa- poética y transmitirla poéticamente en música, con lo cual es una maravilla lo que hace, claro. Sí, sí. Bueno, pues este 33, a ver, es un poemario, se centra en... Pero sí que es igual, no das... me imagino que desde el primer trabajo a este pues tiene que haber una evolución en la forma de escribir, en la forma de relatar, de encontrarte a ti mismo, ¿no? Aquello que... ¿Hablas un poco inglés, como yo de playa? Me, myself and I, ¿no? Reencontrarte, ¿no? A mí, yo, dentro y dentro de mí, ¿no? Y bueno, pues así lo que he leído, este poemario se centra en reflexiones sobre la vida terrenal,
la espiritualidad, fíjate que antagónico, a través de sus versos. Casado, buen día, invita al lector a meditar sobre la existencia, el significado. Me falta una palabra, el significado de la vida, me imagino que será. En cualquier caso, aparte de eso, la editorial, en este... ¿entiendes que desde el primero, creo que te he hecho la pregunta, pero quiero incidir, desde Una voz propia, pasando por Ibiden, ahora 33, aquel que te haya leído los 3 trabajos notará una evolución? Yo creo que sí. Hay, una madurez. Va sí. variando. Cuando te caes, ¿no, Juanma? Por ejemplo, cuando pierdes un juicio, no, venga, vamos a poner un poquito amargo, pues se pasa mal, ¿no? Cuando lo pierdes por segunda vez, pues se vuelve a pasar mal. Y la tercera vez lo pasa mal, pero ya dice, ya sé de qué va esto. No sé, me entiende un poco la metáfora, lo que he querido decir, que seguro que ganarás mucho juicio, porque si no, no te podía dedicar a eso. Pero ocurre con esto de tus libros iguales y de voz propia hasta llegar a 33. Yo creo que sí. De hecho, para mí es el mejor de los 3, el último. Porque al final, aunque la temática sea muy similar, que la temática da de sí para escribir, y de hecho si has escrito se escribirá, es la propia vida, o sea, no puede haber mejor tema que ese. Sí me parece el libro me gusta más el último que los otros 3. Yo creo que hay una evolución. Sí, que has notado una perfección, más, ¿no? Sí, de alguna forma, de alguna manera sí una cierta mejora, o no mejora, porque cada cual es diferente, no mejor ni peor, pero sí una evolución, un cambio. Oye, ¿cuál ha sido, porque estamos acabando, cuál ha sido el momento más determinante de tu carrera literaria? ¿Hubo algún momento o persona que te impulsó a publicar tu primer libro? Sí, hemos hablado que era algo que tú tenías desde pequeño, los 6 años, pero ¿hubo algo ahí que a ti te dije, me lanzo? Es lo que hemos comentado antes. Ese algo fue Josué Bonín. Hablando ¿En tu primer libro? Él es el que me empujó a editar el primer libro. Yo tenía poesía, él la leyó, le dijo, esta poesía es muy buena, merece la pena ser publicada. Y yo decía, son tonterías, esto no vale nada. ¿Sí que él te animó? Él fue el que leyó, el primer crítico, y fue el culpable de todo esto, fue él, el que inició. Y claro, yo me fío de su criterio, él es un artista de verdad, es un artista de verdad. Entonces, cuando él me comentó eso, más allá de la amistad, porque si no, no lo haría, sobre todo el criterio suyo artístico más que otra cosa, y cuando él lo valoró de esa forma tan positiva, es cuando le dije, pues igual es cierto y merece la pena editarlo y lanzarme esto. Entonces que ya empecé a margen de escribir, lo que escribía, pues empezar a publicarlo. Nada, que te veo con Josué aquí, no se está viendo. No sé te si veo de representante, como esto va a llamar, te veo de representante. O eres el culpable de todo esto. Yo no sé muy claro cómo será la sentencia. Sí, hay que dar las gracias. Oye, ¿hay qué error esto. en mente escribir algo más? Sí, estoy ahora con una antología que vamos a editar en unos meses en Italia, en italiano y en español. ¿Hablas italiano? No, yo no. Pero bueno, lo pueden traducir. Claro. Sí, está ya traducida. Giovanna, una traductora fantástica. Y es una antología, una recopilación de textos, una selección, y se va a editar ahora se va a publicar en primavera. Y luego, ¿sí que lo tienes casi terminado? Sí, está acabado, está ya a punto ¿Y se de salir parece algo o ese es un siguiente paso? Es un compendio de todos. Al final es un poco de los 3 libros, he sacado poemas, lo que me parece más interesantes. Hay 2 o 3 nuevos también, y entonces es un poco una recopilación de una selección personal, lo considero más destacable, con algunos nuevos. Oye, Juanma, y sé que me lo has dicho un poco al principio, pero yo quiero incidir. Te pones en tu habitación, la sala de máquinas, como yo digo, ¿no? Donde tenemos el ordenador y estamos ahí. Dice, venga, me pongo a escribir y a partir de ahí empiezas, o en cualquier momento del día se te ocurre algo y lo escribes. Me pasa bastante que tengo ideas muchas veces por la noche durmiendo. Me despierto. ¿Y lo anotas? Ya tengo una edad, pues esto de despertarse habitualmente por la noche y suele ocurrir. Bueno, pero todavía es joven, hombre. Y me levanto pensando en unos versos y me pongo a escribir y no termino igual de siguiente, pero la inspiración la saco durmiendo. Por ya te levantarás y notarás que está falto de sueño, claro. Claro. Y luego en otras ocasiones se me ocurre alguna imagen y a partir de ahí ya construyo el poema. Pero insisto, no me siento decir, voy a escribir, no puedo, es imposible. Oye, ¿tú a quién lees? Pues leo de todo. ¿Pero a quién?
no sabía decirte ahora mismo si autores, soy muy malo con los nombres además. Leo poesía y pues, leo ensayo y leo literatura, sobre todo clásicos. Y de los clásicos, has dicho Lorca, has dicho algunos, pero no sé, ¿cuál es el que más...? No sabría decirte, porque... Es que hay tanto, ¿verdad? Es que hay tantos, claro. Es que y todos de tanta calidad. Exactamente, y autores nuevos también actuales que tienen versos magníficos, ¿no? Y todo inspira, y me inspira mucho más que la lectura que hago de poesía, me inspira mucho la lectura general, incluso de leer ensayo puede inspirar, te da otra forma de ver el mundo, te amplía horizontes. Entonces, eso es un poco la visión poética, es ver el mundo diferente, no es más que eso. Luego saber expresarlo, ¿no? Pero si no lo ves, por mucho que hagas el esfuerzo, no hay nada que contar. De lo poco que he leído es prosa casi todo, ¿no? De lo que yo he leído. Sí. Sí, verso poco. ¿A qué te refieres? Cuando he leído que las rimas sí. y tal... Sí, has leído los textos del libro, que son comentarios, etcétera. Y viene muy poco, algún verso que has comentado, que has citado, pero poco más. Todo prosa escrita por mi parte, otra por los críticos o los editores. Oye, lo que pasa es que es muy interesante porque cuando tu hija te ha inspirado a escribir eso, cualquier cosa que se mueva te puede valer, ¿no? Es que yo creo que esa es la gracia de la poesía, ¿no? Que la mía, que habla de todo, cosas muy cotidianas, que cualquiera se puede sentir identificado, un momento vital que cualquiera puede sentir o vivir, ¿no? Entonces, creo que comunica muy bien porque es directa en el sentido de que son temas, ya no únicamente pues, hablar a nivel existencial de la vida, ¿no? Sino que es algo muy directo, puede ser algo que hace tu hijo, una situación que te pasa, una tarde de verano que recuerdas, un amor que recuerdas al ver una fotografía, sí, situaciones que pueden darse cotidianamente para todo el mundo. Tengo aquí, sé que estamos llegando al final, me quedaban muchos más temas por poder por preguntarte. Lo decías antes, por eso te preguntaba, es que cuando había preparado la entrevista un poco, pues claro, luego ya te iba preguntando por cosas que luego ahora voy a repetir en cierta manera, ¿no? Y era lo de, por eso te preguntaba si escribes en papel, porque hay algunos escritores que les gusta en papel, ¿no? Lápiz y papel y goma, y por eso te decía, corrigen muchos tus poemas, surgen de manera espontánea, sin cambio. ¿Dónde y cómo decides que un poema está terminado? Corrijo poco, no tengo tiempo para hacerlo mucho más, y aparte que muchas veces cuando intentas corregir lo empeoras. Es como si, yo creo que esto es cuando dibujas un cuadro y te pones al final, estás poniendo plasta encima, es complicado corregirlo. Entonces, es mejor tener un poco una idea clara y hacerlo que luego andar corrigiendo, es muy complicado corregir. Sí, y se nota que obviamente algún poema necesita bastante corrección. Entonces los toco poco. Cuesta a veces un poco elaborarlo, pero en general, como comentaba antes, los escribo bastante seguidos. Tengo ese momento de inspiración muy potente que me permite hacer un texto y que luego admite pocos cambios. Juan Manuel Casado, buen día. Hemos llegado al final. Se ha hecho corto esto, ¿eh? La verdad es que... Placer. Oye, como vas a publicar otro trabajo, pues cuando pasen varios meses, y va usted a la tierra prometida, ¿sabe usted ya por qué Moisés no la encontraba? Estuvo, dice, ¿cuántos eras años estuvieron dando vueltas? Pues una temporadita, sí. 40 años decían, ¿no? Eso aquí el amigo Josué lo tiene que saber muy bien. Y no encontraba la tierra prometida. Y no la encontraba. ¿Y sabe usted por qué? Porque estaba aquí, en el sur de España. Quiero decir esto con esta ironía, es que bueno, cuando venga usted otra vez a la tierra prometida, cuando pasen varios meses, pues toco en su puerta y echamos un ratito de charla sobre la poesía, y como también es abogado, pues igual le puedo curar en algunos temas que también a los abogados, a los letrados un placer, les pone bien, ¿eh? Y bueno, y hablar de su nuevo trabajo. Que muchísimas gracias, encantado de conocerte, ha sido un auténtico placer. Y nada, pues hemos recuperado otro andaluz, como decimos. Juanma, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Y a ustedes también muchísimas gracias, bueno, pues por confiar en nosotros. Gracias por su confianza en decirles que, bueno, pues son muchas las muestras de cariños que tenemos cuando salimos a la calle, en redes sociales, y los datos de audiencia son estupendos. Así que lo único que podemos decir es que hasta una próxima entrega y gracias. Sean felices.